buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Político. Como siempre, un gusto acompañarlos. Mi nombre es Carlos Chunga y yo los acompaño todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo. No se olvide que puede ingresar a nuestro Facebook, nos encuentra como TOD Perú, le da me gusta a nuestra página y por supuesto nos sintoniza en nuestro horario habitual. El tema de la semana, por supuesto, tiene que ver con la actual gestión regional. En el gobierno regional de Piura, las autoridades y los funcionarios también parecen estar empeñados más bien en tener cuestionamientos que en conseguir logros para la región. El último escándalo que se ha evidenciado en la gestión del gobernador Servando García ha sido el del asesor Ronnie Pasapera, quien tiene a cargo el acompañamiento, el asesoramiento de la gobernación en temas educativos. Y es que este señor se conoció recientemente que tuvo una relación cuando era docente de un colegio secundaria con una alumna, evidentemente menor de edad. Ahí con ella tuvo un hijo o una hija que ahora este escándalo ha remecido de alguna manera la gestión, evidentemente porque se suma a otros cuestionamientos que ya se venían manifestando en fechas anteriores. Por ejemplo, el caso del gerente general Jesús Torres, quien también ha sido denunciado por acoso laboral, por acoso sexual a una ex trabajadora que salió de la gestión, pero evidentemente descontenta porque acusó al gerente Jesús Torres de haberla acosado sexualmente. Todos estos escándalos, por supuesto, como decimos, parecen más bien que los funcionarios están empeñados en seguir recibiendo cuestionamientos, en seguir recibiendo comentarios negativos, porque más son precisamente las denuncias o las acusaciones o los escándalos de este tenor, justamente de un tema tan grave como es la violencia hacia la mujer, que en conseguir logros, como lo decíamos al inicio. Al respecto vamos a hablar con el consejero regional por Piura, el comandante Alfonso Llano Flores, quien tiene la amabilidad de estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ve este tema? Evidentemente, escándalo tras escándalo parece esta actual gestión regional. ¿Cuál es la impresión en primer lugar y qué es lo que se puede hacer desde el Consejo? Mire usted, ya es de conocimiento público cómo se están dando los hechos. Se entiende que una gestión lo que debe demostrar es un plan de gobierno ejecutable y eso traslucirlo en gastos de presupuesto. Eso es lo óptimo, o cuando menos lo que se requiere. Pero si en vez de ello estamos viendo que se van por una tangente tan peligrosa como es que sus principales funcionarios estén propiciando denuncias por presunta comisión de acoso sexual en el caso específico del gerente general, y que después dos funcionarios, hablo de un asesor o consultor y de un gerente de desarrollo social, pretendan hacer una débil defensa sobre un tema a todas luces reprochable moral y éticamente, y pretendan insultar la inteligencia de los piuranos al decir que reconocer a un niño es un acto de hombría, y el otro indicar que el derecho de seducción es un derecho de todos los hombres. Yo creo que eso le hace mucho daño a la imagen institucional, y en eso nosotros como Consejo primero nos ponemos en la posición de repudiar ese tipo de cosas, y segundo, ya estamos, como usted conoce, la opinión pública conoce, estamos supervisando el proceso administrativo respecto a la precalificación para ver el tema del acoso sexual. Parece que es indignante, evidentemente, los hechos concretos, las imputaciones, las acusaciones, pero es más indignante aún la defensa, como usted lo ha mencionado, de otros funcionarios que han salido a dar la cara en lugar del gobernador. Y lo peor de todo es que estos señores han sido nombrados para hacer la conferencia de prensa. Si han sido nombrados para hacer esta conferencia de prensa, se entiende que son los mejores funcionarios que puede mostrar esa gestión. Y esos mejores funcionarios pretenden, vuelvo a reiterar, usar como argumento hechos tan discriminatorios, tan reñidos contra la ética y la moral, pues obviamente hay que preguntarse
qué calidad de funcionarios tiene esta gestión regional. Ahora, en el caso específico del gerente general Jesús Torres, quien, como ya lo hemos dicho, fue denunciado por acoso sexual a una ex trabajadora, en ese caso específico, ¿qué se puede hacer? ¿Se le puede retirar la confianza, solicitar al gobernador que lo retire de la gestión? ¿Qué se puede hacer allí? Yo quiero primero informarle a usted de la parte administrativa. Se entiende que de acuerdo a las normas establecidas, la ley Servir, su reglamento y su metodología disciplinaria, en concordancia con las otras normas que están manejadas, él debe ser sometido a un PAD, a un proceso administrativo disciplinario. Pero para que sea sometido a ello, primero tiene que tener una precalificación. Esta precalificación debe ser a través del secretario técnico en procesos administrativos. El titular es el señor Jonathan Revilla. El día 22, el gobernador emite un memorándum ordenando al señor Revilla como secretario que aperture la precalificación, ¿verdad? Pero él al día siguiente se inhibe en razón de que es el inmediato subordinado del funcionario en cuestión, porque a la vez el señor Revilla es gerente administrativo y depende directamente del gerente general. Bajo esta inhibición, entonces se da cuenta y se corre traslado a registros humanos, recursos humanos, y recursos humanos establece que hay la necesidad de que exista una suplencia. Y entonces se nombra con fecha 27 de agosto, se nombra a la doctora Lisbeth Mogollón Peña, que es jefa de la Secretaría General del Gobierno Regional, como la suplente para este proceso. A esta persona la hemos citado para el día de mañana a 2 de la tarde para que nos informe al Pleno del Consejo cuál es el avance de esta precalificación. Acuérdese usted que si hay precalificación se inicia el proceso, no puede ser de oficio. Y si no hay precalificación, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, vuelvo a repetirle, ¿por qué? Porque se supone que a los 5 días de asumido esta función, debe de informar. ¿Y qué futuro le espera qué futuro le ve usted a esta cita de mañana, a esta jornada de mañana? Para nosotros es sumamente importante como Pleno del Consejo porque queremos conocer de primera mano qué hay. Hay un avance, ya recabaron los medios probatorios respecto a la precalificación. La denunciante ya presentó a su abogado o la denunciante ya se presentó. Para nosotros, sobre eso, acuérdese que cuando hay un proceso administrativo de esta naturaleza, se nombra una comisión ad hoc. Y esta comisión ad hoc son 3 funcionarios del rango inmediato superior al funcionario cuestionado. En este caso, el gerente general. En este caso, los que deben ser parte de esta comisión es el jefe de recursos humanos y 2 funcionarios nombrados por el Pleno del Consejo. Correcto. Pero en tanto no exista la precalificación, no se puede aperturar este proceso. Es decir, lo de mañana va a ser determinante para saber si es que este proceso continúa o se frustra. Así es, va a ser, y es más, hemos citado al jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para que respecto a este tema, también él nos informe. Lo que queremos es decirle a la opinión pública, a la ciudadanía, que el Consejo Regional está sumamente preocupado y está haciendo un seguimiento estricto del procedimiento que corresponde a estos temas tan delicados. Por supuesto que la mayoría de opiniones coinciden en que hubiera sido apropiado que se separe o que suspenda, por lo menos temporalmente, a este funcionario mientras se le investiga o mientras es procesado. Claro, dentro del proceso administrativo, dentro del PAD, hay medidas cautelares, ¿no? Y estas medidas cautelares suponen la separación. Pero al margen de ello, el gobernador tiene la facultad también de decirle a su gerente general, mientras dure este proceso, da un paso al costado, pero obviamente son facultades que él tiene. Y es lo que algunos están reclamando con justo derecho, ¿no? Pero el señor sigue trabajando normalmente. Vamos al caso del asesor. Ronnie Pasapera embarazó a una de sus alumnas hace ya bastante tiempo, hace 15 años aproximadamente, y esto ahora remece la gestión porque él ha sido contratado
por el gobernador Servando García y se suma, ¿no?, como decíamos, a los cuestionamientos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque un asesor es directamente designado por el gobernador regional, no recibe la confianza de alguien más, hasta donde entiendo, o si de repente sí es al contrario, como decíamos. No, son cargos de confianza. Son cargos de confianza y el gobernador designa a quien él cree que debe ocupar tal o puesto. Inclusive, acuérdese usted que el fondo de apoyo gerencial es el que le paga, ¿no? Son 8.000 soles que gana mensualmente. Son cargos de confianza, son cargos directamente. No le paga el gobierno, le paga el MEF, ¿no? Ahí hay una facultad discrecional del gobernador de decir, bueno, tal persona trabaja conmigo. Pero el tema no es ese, el tema es cómo se ha manejado los valores éticos y morales, y cómo una persona que tiene un antecedente de esta naturaleza, con qué facilidad, y eso es lo que la opinión pública reclama con todo derecho, con qué facilidad dice que el tener hijos fue un error, que él tuvo la hombría de reconocerlo, y de que eso fue solamente un mero trámite administrativo. Por favor, eso no se puede decir así. Si bien es cierto, han habido agravantes en ese tiempo, de que estaba bajo su tutela, de que era menor de 17 años y que existió una seducción, pues seguramente ha manejado un tema de carácter familiar para que no trascienda como debió trascender a las instancias judiciales. Pero lo que está ocurriendo el día de hoy es grave. Que salga un consultor como vocero del gobierno regional a decir que la seducción es un derecho a los hombres, que ese error es humano, pues este consultor, ¿qué tiene? Y que el gerente de desarrollo social, que el señor Leiva, que es médico, diga que este señor tuvo la hombría de reconocer a un niño siendo médico, sí sorprende. Y está totalmente reñido bajo las reglas de lo que significa un tema de carácter, vuelvo a repetir, ético y moral, y en ese sentido la opinión pública está muy resentida, muy sensible, con todo el derecho. Esto no puede seguir así. Entiendo, a través de la información que he leído de Cutibalú, que ya la congresista Carla Chefe se ha pronunciado pidiéndole a la ministra de la Mujer, entiendo, un informe respecto a ello, porque se está tratando mal a la mujer, se está denigrando. Y en esta etapa donde hay feminicidios, hay un ataque constante a la mujer, y que salgan funcionarios públicos a decir, perdónenme usted, la frase, estas burradas, la verdad, hace un tema de vergüenza pública y vergüenza ajena, donde el Pleno del Consejo tiene que pedir disculpas a la opinión pública por lo que estos señores, lamentablemente funcionarios del gobierno regional, salen a decir a la opinión pública. El tema de los funcionarios de confianza en general ya ha sido advertido por el Consejo, por la Contraloría y por otras instancias que no cumplen el perfil en general, no solamente los funcionarios dentro de la gestión, sino incluso algunos asesores. Esto se ha venido advirtiendo constantemente. Estamos en el 9º mes de la gestión y es una pregunta que, claro, ya se la he hecho anteriormente, a los 3 meses, al medio año. ¿Qué nos dice de que esos problemas sigan ocurriendo al día de hoy? A ver, lamentablemente hay que decirlo que dadas las circunstancias, dados los hechos, estos van a seguir y se van a incrementar. Lamentablemente, vuelvo a repetirle, frente a las circunstancias que vemos, nada nos dice que esto va a parar. Es pesimista, consejero. No, es que sabe usted, mire, esos 18 funcionarios cuestionados por no estar de acuerdo a la MOF, siguen trabajando, ¿verdad? Siguen trabajando. Los consultores que tienen 5º año de secundaria, siguen trabajando y ganan 6.500 soles mensuales. Entonces, ¿qué nos dice que esto va a saltar la valla de la ineficiencia y se va a adelantar? 23% a la fecha de gasto de inversión. Entonces, los factores reales nos hacen decir que la cosa no va a cambiar, salvo que el señor gobernador corrija todo esto, que es lo que todos queremos. Pero, señor, faltan casi 3 meses y medio para que termine el año. No vamos a llegar al 30% de gasto de inversión. Estamos con problemas de la reconstrucción. El gobernador está en pelea con el alcalde
y los dos no permiten que las defensas ribereñas sea un tema ya viable. Entonces sí estamos preocupados por eso. El Alto Piura, usted sabe, ha invertido cero. Señor, a 8 meses puedo decir, el Alto Piura ha invertido cero. ¿Cuánto se ha perdido hasta la fecha de acuerdo al cronograma que establece el presupuesto nacional, que ya lo dijo el Congreso? Hasta el momento le están recortando 42.5 millones de soles. ¿Por qué? Porque a 8 meses el mes le ha hecho. ¿Qué has hecho hasta la fecha? He hecho cero. Entonces te quito de los 75 millones. Hasta el momento te voy a quitar 42. Y si a diciembre sigue cero, ¿cuánto suponemos que Economía y Finanzas le va a dar a este proyecto? Entonces estamos hablando de cifras reales, estamos hablando en blanco y negro. Espero, vuelvo a repetirle, que ojalá que el gobernador cambie esto. Y hablando de plazos, consejero, estamos, como usted lo decía, a 3 meses de cumplir el año. Y antes del año todavía no se puede hablar de esto, pero después sí. El tema de la vacancia, ¿se ha planteado a nivel de consejo? ¿Lo ha conversado con sus colegas? ¿Cree que si es que esto persiste, si es que esos problemas persisten, se pueda plantear? ¿Lo tienen evaluando por lo menos? Bueno, es una pregunta muy, muy importante, pero tiene que darse una respuesta con cabeza fría. Nosotros hemos ingresado, los consejeros, hablo por los consejeros, me permito hablar por el pleno de consejeros, hemos ingresado para ayudar a una gestión y caminar juntos. Esa es la principal idea, el principal fundamento, el principal objetivo. Trabajar juntos. El señor Servando en el Ejecutivo y nosotros en lo que es fiscalización y legislación, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Yo no soy partidario de que a los 8 o 9 meses se convoque lo que usted dice, una revocatoria. Pero si después de un año las cosas van a salir en rojo, entonces no es solamente el tema del Pleno. Acuérdense que ya hay organizaciones que ya se están preparando para poder fundamentar lo que corresponde a un mecanismo que da el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la capacidad ejecutiva que tiene cada gobierno. Y este mecanismo se llama pues el sistema sancionador a través del Pleno, que es lo que usted está firmando. Entonces, por el momento, no he escuchado en el Pleno que estamos preocupados, sí, que estamos sumamente preocupados por cómo se está desarrollando la gestión, eso es evidente. Pero esperemos pues hasta diciembre y en enero seguramente ya nos tomaremos alguna decisión al respecto. El último tema que quería abordar con usted, consejero, es la reunión que está teniendo, probablemente ya acabó hace algunos minutos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, con las autoridades de la región, entre ellas el gobernador Servando García. Está presente en una cita en Palacio de Gobierno para abordar temas netamente de la región Piura. Allí no solamente está presente el gobernador, sino también algunos alcaldes, incluso representantes de otras instituciones. ¿Cuál cree que debe ser el tema fundamental que se debe priorizar para la región Piura? ¿Cómo se debería tratar quizás? Mire usted, lo primero que tiene que establecerse es la autonomía para las obras públicas de reconstrucción. Solamente se ha avanzado el 10%, en 3 años, el 10%. De 2.500 millones, el 10%. Entiendo que una de las principales preocupaciones, hasta donde he escuchado, es que han ido 18 alcaldes, principalmente los de Bajo Piura, para evitar que las organizaciones del Bajo Piura, nuestros hermanos de Bajo Piura, que quieren plantear un paro regional el día 16, entiendo que se pretende, pues, vía promesas, decir que no se cumpla. Yo creo que ese no es el camino. Los amigos del Bajo Piura están en todo su derecho de paralizar, porque están sufriendo 3 años sin un techo. Están sufriendo muchísimo. Y este sistema de reconstrucción prácticamente ha sido un saludo a la bandera. En estos últimos meses recién están soltando los presupuestos. ¿Cuánto hemos perdido? 2 años y no se ha hecho nada. Entonces, ese es el motivo de la presencia que entiendo existe en Palacio de Gobierno. Pero hubiese preferido que vayan con una cartera de obras públicas para que en ese momento el señor Vizcarra le diga al señor de la reconstrucción, inmediatamente mañana me haces esto. Ojalá que ocurra algo diferente a lo que estoy indicando, pero no podemos manejarlo de manera política y seguir dándole promesas a esa gente que durante 3 años
vive en intemperie como consecuencia del fenómeno. Y además internamente hay que limar asperezas, el caso del gobernador con el alcalde, también esa relación tensa que existe desde el inicio prácticamente de la gestión, no ayuda. Y del gobernador con su consejo regional. También. Estamos a 2 puertas y él sale por la puerta falsa en vez de pasar por nuestro lado y saludarnos e ingresar. No lo saluda. Ni el saludo. Esperemos que cambie. Muchas gracias, consejero. No, a usted las gracias. Ha sido un gusto. Ha sido el consejero regional por Piura, Alfonso Llanos Flores, aquí en Enfoque Político. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. No se mueva. Sí, lamentablemente sí. 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 Muchas veces. Sí. 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 Sí, en realidad sí. Sí. Por ser de la sierra. Por ser poeta. Por ser creyente. Por tener una fe firme. Por ser rubio, por ser colorado. Por ser mujer. Por ser muy flaco. Porque soy lesbiana. Por mi color de piel. Por estudioso. Porque mi primera lengua es quechua. Por ser de otro país. Por mi apariencia, por ser yo. Por haber sido mamá joven. Por mi gordura. Por ser de la selva. Por ser gay. Por mi edad. Sí. Sí. Sí, sí lo hice. Sí. También. Sí. 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 También he discriminado. Bueno, en realidad sí. 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 También, sí. Sí. Pucha. Sí. Sí. Yo quiero jugar con mi mamá. Yo quiero estudiar. Yo quiero pintar.
Estamos de regreso en Enfoque Político. En este segundo bloque vamos a conversar con una especialista a raíz de este caso que mencionábamos en el inicio del programa, pero vamos a abordarlo de manera general, porque sin duda esto trae también a colación el debate, el análisis o la reflexión, en todo caso, sobre el tema del acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuándo podemos estar hablando de un acoso sexual, evidentemente, dentro de un ámbito de trabajo? ¿Cuándo lo podemos considerar? ¿Y cuál es el proceso que debería seguir una víctima o quizá un testigo? Porque muchas veces la víctima, precisamente por estar en esta posición, no se anima, no tiene, digamos, el suficiente intención o la suficiente, como se dice, valentía, ¿no? de salir a denunciar este hecho, pero puede haber de repente alguna persona que es testigo de estos actos que están al margen de la ley y que pueda ayudar a que esta víctima salga de esta situación que por supuesto la pone en un estado de vulnerabilidad. Al respecto vamos a conversar con la abogada Ingrid Ramírez Otero. Ella nos va a conversar no solamente sobre la normativa, sino también sobre el proceso, como decíamos. ¿Cómo está, abogada? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a su radio escucha. ¿Cuándo podemos estar hablando de acoso laboral, de hostigamiento laboral? ¿Qué es, para entenderlo así en términos generales? El hostigamiento laboral se conoce en la ley y en su reglamento como hostilización laboral, ¿no? Está contemplado en el artículo 30, específicamente en el literal G de este artículo del Decreto Supremo 003-97-TR, que es básicamente el que reglamenta el Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Qué es básicamente? O cómo poder determinar si nos encontramos frente a un acoso laboral, ¿no? ¿Cómo podríamos determinarlo, ¿no? Son las acciones, actos o acciones conducentes a ridiculizar, humillar, agredir a una persona, ¿no? A un trabajador dentro del ámbito laboral, ¿no? Cuando usualmente escuchamos el término acoso, lo primero que se nos puede venir a la mente es una persona que tiene la intención de establecer una relación, digamos, sentimental, pero ha mencionado algo interesante que dice ridiculizar. ¿Esto cómo se traduciría? ¿Cómo podríamos entenderlo? Bueno, lo que pasa es que el hostigamiento laboral tiene varias tipificaciones. Una de ellas es el hostigamiento sexual, ¿no? O el acoso sexual, que está reglado, tiene su propia norma. Pero hay varias formas dentro de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, la reducción de la remuneración, ¿no? Un trabajador percibe ya un monto fijo y por eso fue contratado, sin embargo, sin razón alguna, sin fundamento, le reducen la remuneración, sin haber llegado a ningún acuerdo ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ese es un acto de hostigamiento laboral, por ejemplo. Otro podría ser la inobservancia de las medidas de seguridad y salubridad en el trabajo que ponen en riesgo la salud y la integridad física del trabajador, ¿no? Y así hay varias, ¿no? Otra podría ser la reubicación, ¿no? Del trabajador a un lugar distinto al que habitualmente viene cumpliendo sus funciones, con la única finalidad de menoscabar su integridad o denigrarlo, o en todo caso perjudicarlo, ¿no? O sin, digamos, sin razón alguna, sin razón, ¿no? alguna, sin ¿no? motivo que lo justifique. Sin motivo alguna, ¿no? Buscando de cierta manera hostilizarlo a tal punto que él llegue a presentar su renuncia voluntariamente, con la única finalidad de evadir el pago de una indemnización por despido arbitrario, por ejemplo, ¿no? Un despido incausado. Y dentro de ella se encuentra el acoso sexual o el hostigamiento sexual. Y el hostigamiento sexual son estas conductas de connotación sexual que se hacen de forma reiterativa, consecutiva, a manera de mellar la integridad o la dignidad de la persona, ¿no? Del trabajador, que puede ser hombre o mujer, ¿no? Ahora, en su mayoría mujeres. ¿Cómo se valoran, abogada, en estos casos los medios probatorios? ¿Qué medios probatorios debería valorar un juez o una persona encargada de impartir justicia cuando se trata, evidentemente, de uno de estos casos? Sí, definitivamente la probanza es un poco complicada en el tema del acoso sexual, por ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, cuando nos reducen la remuneración o el salario, porque está justificado con las boletas, ¿no? Yo ganaba 4.000 y de repente me bajan a ganar 2.000 sin haber un previo acuerdo, y yo lo puedo justificar o probar con las boletas de pago.
El cambio de lugar también se puede probar, ¿no? Un documento interno donde nos están designando a otro lugar sin justificación alguna. Y en el caso del acosamiento sexual ya es un tema, bueno, ahora sí tendríamos que hacer uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, de repente un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada telefónica, un correo electrónico, ¿no? Donde empiecen a hacer este tipo de insinuaciones, propuestas, ¿no? de connotación sexual que son rechazadas totalmente por la víctima, ¿no? El tema de los testigos, ¿cómo se maneja? Porque claro, en un ambiente de hostigamiento laboral con un tinte sexual, por ejemplo, hay personas que pueden ser testigos, ¿no? de estos hechos, porque el hostigamiento no solo se puede presentar vía mensaje de texto, vía WhatsApp, vía redes sociales, sino también de manera personal, directamente, ¿no? Entonces, Sí. testigos pueden ser también, Sí, pueden por aportar supuesto, a la denuncia. por supuesto, mediante declaraciones juradas, mediante su testimonio. Desde ya te digo que es muy complicado que existen testigos, porque cuando son de connotación sexual son más privados, son más íntimos. Y el acosador o el que está hostigando a esta persona no va a ser muy evidente, va a ser muy complicado que sea evidente, ¿no? Porque sabe que está ejerciendo cierta presión y esto es un delito. Entonces, como son delitos de connotación íntima, va a ser muy complicado conseguir que hayan testigos. De repente, sí, lo que puede hacer la víctima, que esa manera de recomendación, es comentar estos hechos que le están sucediendo, ¿no? A algún compañero de trabajo, alguna compañera de su confianza, o de repente en el ámbito familiar. Y eso también ayuda a que la víctima se atreva a denunciar, ¿no? Se atreva a poner en conocimiento del acto que está siendo objeto, ¿no? Cuando se dan este tipo de casos hay dos vías, la vía administrativa, la vía penal. Si hablamos de plazos, si hablamos de normas, ¿cómo se llevan estos dos procesos una vez que se presenta ya la denuncia? Bueno, inicialmente el trabajador lo primero que tiene que hacer es tratar de solucionar las cosas o ponerlas en conocimiento dentro de casa, ¿no? Ponerlo de conocimiento de preferencia con un documento. O sea, no basta con ir a mi superior verbalmente ponerlo en conocimiento y decir que eso ya es una denuncia, ¿no? De preferencia hacerlo por escrito y ante la Oficina de Recursos Humanos, de la Gerencia de Recursos Humanos, a la que haga sus veces dentro de la empresa, ¿no? Con la finalidad de que no solamente pone la denuncia o la queja, sino también solicita el cese del hostigamiento, ¿no? Del que está siendo objeto. A partir de allí y le da un plazo, claro. Claro, a partir de allí formalmente empieza ya el procedimiento administrativo interno, digámoslo así, ¿no? Ahora, esto evidentemente puede repercutir de alguna manera, o sea, puede presentarse represalias una vez que la persona sea notificada del hecho. Lo que pasa es que está prohibido por la norma, ¿no? O sea, el empleador o la oficina que recibió la queja no tiene por qué ejercer ningún tipo de presión ni tampoco menos todavía otro tipo de hostigamiento en contra del trabajador o la trabajadora que puso o interpuso el documento formal de queja, ¿no? Sobre esto, o del cese del hostigamiento laboral. No debería ser así. Sin embargo, muchas trabajadoras y trabajadores no se atreven a denunciar o poner en conocimiento de este tipo de acosos por el temor, ¿no? A las represalias, a ser despedido o a ser denigrado más todavía, bajar de categoría sin justificación alguna. Esa es la vía interna, ¿no? Pero sin perjuicio de que ella pueda iniciar otro tipo de acción ya en un proceso penal. Este procedimiento administrativo ¿es diferente en el ámbito privado, en el ámbito público, dependiendo de las instituciones? Sí, en el ámbito privado el empleador tiene que haber establecido un procedimiento interno para el manejo de este tipo de denuncias. Y además tiene que haber establecido un reglamento interno de trabajo, ¿no? Para que se vean los canales a donde hay que recurrir, los plazos internos que se van a manejar y cómo se va a resolver el tema. Y perdone, el hecho de no tener ese reglamento, por ejemplo, o el hecho de que no esté es motivo de una sanción. Es ya una falta. Sí, ¿no? por supuesto. Por parte de la empresa, del empleador. Claro, si esta queja se pone en conocimiento, por ejemplo, de la SUNAFIL o de la Dirección Regional de Trabajo, en el caso de Piura, la empresa va a ser sancionada. Primero va a entrar en un proceso de investigación, por supuesto, y luego si se determina que realmente han incurrido en varias faltas, una de ellas pueden ser leves, graves o muy graves. Una de las leves puede ser que el empleador no reglamentó, digamos así, el procedimiento interno, no tiene establecido un reglamento interno de trabajo. Otro es que no inició el procedimiento cuando interpusieron la queja. Otra es que no finalizó este procedimiento, no se dio la sanción.
Otra es que no dictó las medidas de protección a favor de la víctima. Entonces, todas estas vienen a ser sanciones, ¿no? Y en el ámbito público, en una institución pública, estatal, ¿cómo es el proceso administrativo? El proceso administrativo es algo que te explicaba ya el consejero regional, ¿no? Se inicia un PAD, que es un procedimiento administrativo disciplinario. Se pone en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, y esta a su vez comunica a la Secretaría Técnica de la queja interpuesta o la denuncia interpuesta, y ellos inician un proceso de precalificación y ya se lleva toda una investigación que luego conlleva ya a un inicio de procedimiento disciplinario y que finalmente concluye si se determina se determina la falta, entonces concluye con una sanción administrativa, ¿no? Que puede ser desde la inhabilitación, la amonestación verbal o escrita, la suspensión y finalmente hasta el despido de un trabajador. Esto en la vía administrativa, ¿no? Y finalmente viene la vía penal, que el trabajador libremente, independientemente del procedimiento administrativo, puede interponer ya una denuncia en la vía penal. Ahora, antes de pasar a lo penal, en la parte administrativa los plazos son fundamentales. ¿Qué pasa si dentro del proceso una de las oficinas o alguna de las gerencias retarda el envío de los documentos, la citación, retarda el proceso en general? ¿Incurre también en una falta? Por supuesto. Hay plazos internos y estos están reglamentados en la ley 30.057, que es la ley Servir, y su procedimiento específico para los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Entonces, si el funcionario retarda, aún ya habiendo tomado conocimiento de este procedimiento y lo retarda adrede, se puede verificar esto, por supuesto que tiene sanciones, ¿no? El mismo funcionario y todos los servidores involucrados. Usualmente la parte penal suele tardar más. ¿Cómo es el procedimiento allí? ¿Interviene la Fiscalía? ¿Qué entidades pueden intervenir para que garanticen la protección de la víctima? El trabajador definitivamente puede interponer de frente ante el Ministerio Público su denuncia por hostigamiento laboral o en todo caso hostigamiento sexual, que es una de la tipificación del hostigamiento laboral, y ya sigue todo su procedimiento, no hay ningún problema. Las sanciones ahora con la ley específica para lo que es hostigamiento sexual o acoso sexual, ya ha tipificado sanciones fuertes, ¿no? Que van desde cuando se trata de un acoso de 1 año a como mínimo y no superior a 4 años, y en el caso de los agravantes va de 4 años hasta 7 años, ¿no? De pena privativa de la libertad. Entonces estamos hablando de sanciones bastante fuertes. ¿Suspendida o efectiva? ¿O eso depende del criterio del juez, pero a veces cuando no pasa de los 4 años es suspendida, ¿no? Haciendo un estimado, ¿cuánto puede tardar todo este proceso en la parte penal, en la vía penal? En realidad, con la carga que tiene nuestro Poder Judicial, sí son procesos un poquito lentos, ¿no? Pero definitivamente son efectivos ahora ya con la ley, ¿no? Y ya existen plazos, ya son procedimientos un poco más vigilados también, no solamente por los mismos órganos de justicia, sino también por la misma sociedad, ¿no? Y si más aún si estamos frente a un caso prensa, un caso ya emblemático, mediático, ¿no? Entonces sí. Finalmente, abogada, preguntarle por el lado de la víctima, que siempre es importante abordarlo, y muchas veces, quizás esto es un mea culpa, los medios de comunicación olvidan que una víctima no puede ser revictimizada, no solamente en la toma de declaraciones, en fin, en general con sus datos personales. En el proceso que se lleva tanto en la vía administrativa como en la vía penal, ¿qué garantías existen para que precisamente no ocurra esto, para que la víctima no sea revictimizada? Para empezar, la no revictimización es un principio que está en varias de las leyes, y principalmente cuando nos tratamos de estos delitos, ¿no? De connotación sexual, íntima, ¿no? De protección de la víctima en sí. Lo que se trata en lo posible es de que la víctima no esté constantemente dando las manifestaciones, no sé, a nivel administrativo, que la entrevisten, luego de repente va al área penal y nuevamente la van a entrevistar, y constantemente va a estar brindando declaraciones sobre el hecho puntual o los hechos sucesivos que se han venido dando de hostigamiento. Entonces, lo ideal sería evitar en lo máximo, en lo más que se pueda, que ella esté brindando reiteradas entrevistas sobre el hecho o sobre los hechos que se han venido dando. En la praxis a veces no ocurre, ¿no? Pero es lo que están tratando de hacer todos los órganos de justicia ahora, porque es un principio fundamental de las normas que están saliendo justamente para protegerlas, ¿no?
Bien, abogada, yo creo que un mensaje final, quizá a modo de reflexión, puede ir dirigido hacia los trabajadores en general, trabajadores, Sí, trabajadoras, que en algún momento puedan haber sido víctimas de algún tipo de hostigamiento, de acoso laboral en general, en todos los términos que nos ha explicado ya la abogada, y si a lo mejor se dirige a ellos para hacerles las recomendaciones respectivas, cómo actuar al respecto. Bueno, el poner en conocimiento una denuncia, una queja por hostigamiento laboral o incluso sexual dentro de un ámbito laboral, no solamente beneficia a la víctima, sino beneficia a que todos los demás compañeros de trabajo tomen esa confianza y esa seguridad de que ahora están protegidos por la norma, ¿no? O bueno, la norma siempre ha existido, ¿no?, del hostigamiento laboral. Sin embargo, ahora por la norma específica del acoso sexual están como más protegidos, y además las sanciones son mucho más fuertes, ¿no? Son sanciones ya considerables. Entonces, conversar siempre estos hechos, no quedarse callados, encontrar a alguien de confianza en el ámbito laboral, algún compañero, alguna compañera, para poder comunicarnos, hacer ver lo que está sucediendo y tratar de agenciarnos de la mayor cantidad de pruebas, que eso es lo que es fundamental para la probanza, para poder acreditar los hechos que estamos denunciando. Y no tener para nada el temor de que puede suceder, de que si pongo en conocimiento un hecho de esta naturaleza, voy a ser hostilizada de forma más reiterativa. Claro. Además existen las vías, existe la SUNAFIL y existe la Dirección Regional de Trabajo, donde pueden ir, asesorarse, poner en conocimiento de estas denuncias, para que no quede solamente en el ámbito cerrado de la empresa, ¿no? Ahora es importante también asesorarse, ¿no? Acudir de repente a entidades como la Defensoría, claro, el Ministerio de la Mujer, los SEM, que pueden también brindar algún tipo de ayuda, asesoría jurídica, por ejemplo, para saber cómo actuar, ¿no? Porque podría calificarse también como un tema de violencia de género, y entonces ahí sí entra a tallar un poco los centros de emergencia mujer, donde también podrían recibir orientación, ¿no? Abogada, muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a usted. Ha sido la abogada Ingrid Ramírez Otero, ella nos ha hablado sobre el tema de hostigamiento, de acoso laboral, un tema por supuesto que se ha discutido reiteradamente en algunas ocasiones, ocurre en instituciones públicas, ocurre en instituciones privadas, y es importante sobre todo la información, ayudarla a difundir para evitar que estos casos se sigan repitiendo, que por lo menos las cifras vayan disminuyendo. Hasta aquí Enfoque Político. No se olvide de sintonizarnos todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Un agradecimiento especial al canal 27 de Cablevisión, que nos hace llegar a la audiencia de los distritos de La Arena, La Unión, Sechura, El Tayán y Bernal. En general todo el Bajo Piura nos sintoniza a través del canal 27 de Cablevisión. Un agradecimiento nuevamente para ellos. Mi nombre es Carlos Chunga, nos reencontramos en una próxima edición. Muchas gracias. Permiso.